Nos acompaña Enrique Becerra, decano del Colegio de Notarios de Lima. ¿Cómo está? Muy buenos días. ¿Cómo está, En principio, de manera general, quisiéramos saber cómo nos puede ayudar un notario a asegurar nuestra propiedad. Bueno, en primer lugar, el notario lo que puede hacer es formalizar la propiedad. Es decir, la compra-venta de un inmueble se puede hacer y es recomendable que se haga notarialmente a través de una escritura pública, que es un documento sólido que nunca se va a perder. O sea, la escritura pública va a quedar ahí en el archivo del notario, incluso cuando el notario deja de ser tal, esto pasa al archivo general. Cuando no hay una compra y venta inmediata, sino, por ejemplo, uno vive 20 años en una casa porque él heredaba de sus padres, pero sus padres nunca hicieron una declaratoria de herederos, ¿no? Y él está de posesionario y siente que por ello tiene derecho de propiedad. ¿Es así? ¿Tiene esa propiedad? ¿O debe hacer algún trámite en notarías para certificar esa posesión y aspirar a la propiedad? Bueno, en principio, cuando hay transmisión de propiedad, digamos, desde el punto de vista hereditario, lo que hay en principio debe haber un testamento. Pero no todo lo hace. Si no hay testamento, claro, hay que hacer un trámite de declaración de herederos que se llama sucesión intestada. Eso se puede hacer ahora ante notario también, porque antes solamente se podía hacer judicialmente. Ahora este trámite de sucesión intestada se puede hacer ante notario. También hay lo que se llama título supletorio, prescripción adquisitiva, que son trámites que se hacen en sede notarial, ahora también, que antes solo judicial, que permiten regularizar la situación e inscribir la propiedad en registro público. Muchísimas personas le compran, por ejemplo, a una asociación de vivienda un lote. Un lote en el que pueden vivir muchos años y esta asociación de vivienda jamás le da el título de propiedad, simplemente un certificado de posesión. Por vivir una cantidad de años en un lugar, uno puede ir a notario a certificar esa posesión de años y poder tramitar, por tanto, una propiedad. Lo que se llama la prescripción adquisitiva o usucapión. Esto implica, sí, una posesión pacífica a título de propietario. ¿De cuánto tiempo? De 10 años. De 10 años. En principio, y de 5 años, ¿no? Esto solo en el caso de que la asociación propietaria de ese terreno no ponga ninguna objeción, ¿no? Lógicamente. Porque si no, podría entrar en un proceso judicial. Cuando se plantea un trámite de esto, hay que emplazar al titular registral. O sea, quien figura como titular en el registro tiene que ser emplazado. Hay que hacer publicaciones para que la gente que se crea con derecho pueda también hacer valer su derecho. Alguien en este momento, como hemos visto varios casos en la semana, que vive en una casa por una cantidad de años que no la registró nunca, ¿no? Puede acudir a una notaría, a cualquiera, y pedir que certifiquen que vive tal cantidad de tiempo en ese lugar. ¿Es así el trámite? No, es un trámite especial que hay que hacer, ¿no? Hay que hacer un trámite especial. ¿Cuánto dura este trámite? Se llama usucapión o prescripción adquisitiva. ¿Del cual me está hablando hace un momento? Más o menos esto durará 2 meses y medio, una cosa así. ¿Cuánto suele costar un trámite de este tipo? Depende de cada notario, porque usted sabe que los notarios ahora estamos sujetos en cuanto al cobro de honorarios a la libre oferta. Al mercado. Al mercado. Pero habrá un margen, ¿no? Un mínimo y un máximo. ¿O esto es muy variable? Es variable dependiendo de lo que... Primero, digamos, la propiedad que se va a hacer en materia de este trámite, y en segundo lugar también del acuerdo que haya con el propio notario, porque hay que ir y visitar, hay que ir a hacer una presencia física de notario para constatar si efectivamente hay una posesión pacífica, ¿no? Sucede muchas veces que cuando uno va a notaría a hacer un trámite, el notario pone un sello que dice: yo certifico, doy fe pública, que este documento que me han alcanzado, que tengo frente a mí, me lo ha dado el interesado, digamos, ¿no? O sea, certifico simplemente que este documento me ha sido alcanzado, yo lo he revisado y le pongo mi sello. Pero no hay una certificación de que ese documento sea falsificado o no. Y a veces sucede que muchos estafadores se valen del notario para formalizar una estafa. ¿Cómo puede evitarse esta situación? Bueno, el notario, cuando se hace un trámite ante él, pero a través de una escritura pública, puede, que ha sido inscrita en el registro, el notario, a pedido de las personas,
Y una vez que se ha demostrado que ha habido, por ejemplo, una suplantación de personas o ha habido una falsificación de documentos, ¿cómo se demuestra eso? El notario va a solicitar una medida cautelar en el registro. ¿Eso cómo se demuestra? Si va la persona, por ejemplo, una persona va con su documento de identidad y hay lo que se llama una identificación biométrica. A usted, Martín, va y dice, no, yo soy tal persona, y se demuestra que nosotros tenemos un sistema de identificación biométrica con RENIEC, entonces se demuestra que efectivamente la persona que compareció, supuestamente haciéndose pasar por usted, no era la persona. Entonces ya el notario va a llegar a ese convencimiento de que efectivamente ha habido una suplantación. En ese caso, el notario puede solicitar una medida cautelar ante el registro público. Hemos visto, por ejemplo, esta semana el caso incluso de un hombre de 77 años que perdió su propiedad porque en un notario certificaron su defunción. No se verificó si la defunción era real o no, y con ese documento de defunción este hombre acabó siendo despojado de su casa, ¿no? Pero el notario no certifica claro, la defunción. Claro que no. Se llevó a dar fe pública del certificado de defunción. RENIEC, claro. Sí, claro que sí. Pero se acercaron a RENIEC matrimonios, claro que sí. Perdón, nacimiento, matrimonio de función. Por supuesto, pero se acercaron al RENIEC con el documento visado por un notario. Es decir... No puede ser. El RENIEC tiene que presentar documentos originales para inscribir una defunción. ¿Qué cosa es lo que tiene en este caso, que presentar? Digamos, el documento digamos, del hospital, el certificado del médico, etcétera. ¿Un notario tiene potestad de verificar la originalidad de los documentos que se le alcanzan? Sí, el notario puede, si le presenta unos documentos, puede hacer una certificación sobre eso. Y normalmente lo que se hace es llevarle al notario un documento original y una copia. Y el notario lo que va a dar es fe de que la copia es igual al original, ¿no? Ahora, tampoco se puede responsabilizar sobre si ese original es realmente un original, ¿no? 100%. Solo para terminar... No hay ahí responsabilidad que pueda tener el notario sobre esto. Solo para terminar, en su experiencia, ¿cuál es el consejo principal que daría a aquellos que quieren o adquirir un inmueble o formalizar la propiedad de un inmueble, en cuanto a la labor de los notarios en eso? No, el consejo que les daría es que, en primer lugar, acudan ante un notario, cualquier notario. El notario tiene su oficina, que en términos de derecho notarial significa un oficio notarial, pero en términos comunes su oficina, en un lugar determinado. No hay notarios, por ejemplo, en Azángaro ni en ninguna zona de esa naturaleza. No se confíen, porque el notario tiene que tener su oficina. Entonces hay que ir al oficio notarial, hay que ir a la oficina del notario, ¿no? Y incluso... Y hay precios para todos los bolsillos. Sí, por supuesto. Incluso nosotros lo que estamos tratando es de impulsar una escritura pública de inclusión social. ¿Por qué? ¿Qué cosa es la escritura pública? La escritura pública es un documento perfecto, digamos así, que nunca se va a perder porque hay un principio que se llama matricidad. Va a estar ahí siempre. Nunca se va a perder, incluso si el notario cese, muera, etcétera, renuncie, esa escritura va a estar ahí. Y lo que queremos nosotros es crear esta escritura pública de inclusión social para que todos los sectores más humildes puedan acceder a un título de esta naturaleza. Vamos a invitarlo nuevamente para hablar en extenso de ese tema porque me suena interesantísimo. Le agradezco mucho al doctor Enrique Becerra porque nos haya acompañado. Gracias. Es el decano del Colegio de Notarios. Muchísimas gracias, Martín. Gracias. Muy amable. 8 de la mañana con 21 minutos. Me espera aquí un momentito. Vamos a hacer una pausa.